Bienvenidos a Frontera Geek. Comenzamos este año 2025 retomando una de las sagas de ciencia ficción más importantes del cine. La legendaria secuela de la compleja historia de viajes y paradojas temporales surgida por la supervivencia de la humanidad. Terminator 2. El segundo episodio de la guerra contra las máquinas. El día del juicio. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Terminator es sin duda una de las más memorables y exitosas sagas de ciencia ficción del cine. Aunque el primer film, el que dio inicio a todo, fue concebido como una película autoconclusiva, producida con un presupuesto muy bajo y por ende, con muy poca fe en ella, el gran e inesperado éxito que alcanzó en las salas de cine dio lugar a que en 1991, 7 años después del lanzamiento de la original, se estrenara su primera secuela, Terminator 2 Judgment Day, el día del juicio, película que por su calidad ha sido considerada por muchos como una secuela perfecta para el primer film, como la mejor secuela de la historia del cine, y pese a retomar un concepto ya explorado, también como una mejor película que su predecesora, la Terminator original. James Cameron, creador, coescritor y director del film original, motivado por las constantes sugerencias de Arnold Schwarzenegger para hacer una secuela, desarrolló el proyecto de una manera mucho más ambiciosa y con muchas más expectativas al respecto. Y gracias al éxito y renombre de varios trabajos como la primera Terminator, Aliens de 1986 o El secreto del abismo del 89, logró tener un financiamiento y presupuesto bastante mayor, por lo que pudo contar no solo con un gran reparto de actores, sino también con los mejores profesionales del mundo del cine para hacer realidad su visión, tales como el gran Stan Winston y su equipo para los efectos prácticos, e Industrial Light and Magic para sus innovadores efectos especiales digitales. El reparto, como bien sabemos, contó con Arnold Schwarzenegger tomando el papel de otro Terminator, un organismo cibernético de la misma serie que el del primer film. Linda Hamilton retornó al papel de Sarah Connor, pero en una faceta muy desarrollada, después de varios años preparándose para el fin del mundo. Terminator 2 fue el debut cinematográfico del joven Edward Furlong, quien gracias a su lejanía con el mundo del cine, tenía exactamente la actitud que Cameron buscaba para su personaje. El inolvidable Robert Patrick, actor relativamente nuevo en ese entonces, desempeñándose en el rol antagónico, como el letal Terminator de la serie 1000. Y Joe Morton, actor de teatro, cine y televisión, también conocido por su rol como Silas Stone en la Liga de la Justicia, o la cinta The Brother from Another Planet de 1984. El soundtrack, tal como el de la primera película, también fue compuesto por Brad Fiedel, quien tomó el inconfundible tema, antes interpretado con sintetizadores, y lo adaptó a una versión moderna, y por qué no decirlo también, mucho más épica. Al igual que con el primer film, todo inicia en el futuro, en la guerra contra las máquinas en el 2029, año en el que, con la narración de Sarah Connor,
nos es recordado que el 29 de agosto de 1997, el día del juicio final, 3 billones de personas perecieron en una hecatombe nuclear, tragedia gestada por Skynet, una avanzada inteligencia artificial que buscaba terminar lo que comenzó con su poderoso ejército de máquinas. La guerra del futuro fue terriblemente violenta, y pese a las ventajas de las máquinas, el espíritu humano logró sobreponerse a sus frías directivas. Una resistencia victoriosa liderada por John Connor, su hijo, quien para proteger la línea de eventos que los llevó a la victoria, envió a un guerrero a través del tiempo a proteger a su yo más joven, aquel que tendría que enfrentar al nuevo y más avanzado T-1000, el exterminador enviado por las máquinas para borrarlo de la línea temporal. La lucha para decidir el destino de la guerra se daría en 1995, 2 años antes del día del juicio. En aquella época, el hábil e inteligente John Connor, con tan solo 10 años de edad, se había convertido en un joven rebelde, irrespetuoso y de actividades delictivas. Un camino en el que cayó al ser separado de su madre por su inestable estado mental y su accionar. La mujer, por otro lado, tras casi pasar una década intentando prepararlo para la catástrofe que sabía que vendría, había terminado encerrada en un sanatorio bajo la suposición de que su historia era producto de una anomalía psicológica. Mientras Sarah intentaba obtener facilidades para volver a ponerse en contacto con su hijo, este ya estaba siendo rastreado por los 2 enviados del futuro, quienes al encontrarlo al mismo tiempo, tienen un primer enfrentamiento en el que su protector, siendo idéntico al que 10 años atrás masacró a toda una estación de policía, es reconocido por los detectives, mientras que el otro, siendo capaz de tomar diferentes formas gracias a estar compuesto de metal líquido, había asumido la identidad de un agente del orden, pudiendo infiltrarse en cualquier entorno con toda autoridad. Tras una accidentada persecución, gracias a la efectiva intervención de su protector, John Connor es salvado de ese primer intento de exterminación, y teniendo frente a sí al organismo cibernético que creyó que su madre había inventado, se da cuenta de que todo lo que ella le había dicho era verdad. Así, mientras el T-800 impedía que John se pusiera en riesgo de ser encontrado por su perseguidor, este recorría toda posible fuente de información, dejando muerte y tragedia a su paso. Paralelamente, en Cyberdyne Systems, el ingeniero Miles Dyson avanzaba con el proyecto más importante de la empresa, el desarrollo de nueva tecnología basada en una pieza cuyo origen la compañía mantenía en secreto. El brazo y el chip del Terminator que Sarah destruyó en la fábrica 10 años atrás. Sabiendo que un nuevo asesino cibernético había llegado a su era para acabar con su hijo, Sarah hace un último intento para escapar del sanatorio en el que estaba recluida. Momento en el que tanto el T-1000, esperando usar su apariencia para engañar a John, como este último en compañía de su T-800 protector, llegan nuevamente al mismo tiempo hasta ella, teniendo otro enfrentamiento en el que por medio de trabajo en conjunto, a duras penas logran escapar del asedio del asesino de Skynet. Cegada por la preocupación por su hijo y la importancia que éste tenía para el futuro, Sarah se enfoca en su seguridad dejando de lado su lazo materno, situación que afecta bastante al muchacho, quien se reencontraba con su madre después de un lapso de tiempo en el que pensó que no estaba en sus cabales. Ya habiendo salido de la ciudad y con cierta sensación de seguridad, el grupo se dirige al sur para prepararse, y es durante el viaje que Sarah muestra particular interés en el proceso de creación de Skynet, sobre todo en el responsable directo, Miles Bennett Dyson, el director de proyectos especiales de Cyberdyne Systems. 3 años en el futuro, el trabajo de Dyson con microprocesadores convertirá a Cyberdyne en el mayor proveedor de sistemas informáticos militares, y gracias a eso, el gobierno decidirá financiar la creación del sistema Skynet. Tras entrar en funcionamiento, Skynet aprenderá a ritmo geométrico y tomará conciencia de sí misma el 29 de agosto,
y al percatarse de que el gobierno intenta desconectarla, se defenderá, lanzando misiles nucleares contra Rusia para que la respuesta de aquel país elimine a sus enemigos en suelo estadounidense. Sabiendo la cadena de eventos, Sarah pide al Terminator que le dé toda la información que tenía de Miles Dyson. Y poco después, luego de recoger armas y suministros con sus viejos amigos, recordando que su querido Kyle le dijo que el destino no estaba escrito, la mujer se separa de John y su protector para cambiar el futuro con sus propias manos, al acabar con el responsable de la creación de Skynet. En el asalto, sin embargo, enfrente de la esposa y el hijo de su blanco, Sarah cae en cuenta de lo que estaba a punto de hacer, por lo que se detiene, y ante la llegada de John, por primera vez desde su reencuentro, abraza a su hijo sintiendo todo el lazo de amor que los unía. Aún con la consigna de cambiar el futuro, Dyson y su esposa son informados sobre lo que iba a ocurrir si es que continuaba con el desarrollo de sus microprocesadores, y sabiendo que sus hombros cargarían con la muerte de 3 billones de personas, el hombre decide abandonarlo todo sin importar las consecuencias. Todos sus avances, sin embargo, continuaban siendo un riesgo de que el futuro que querían impedir aún sucediera, por lo que con su ayuda, el grupo asalta el edificio de Cyberdyne Systems para destruir todos los archivos y piezas de tecnología que habían desarrollado en base a los restos del primer Terminator. El personal de seguridad, sin embargo, activa la alarma silenciosa, bloqueando todos los accesos y atrayendo al edificio no solo a todo el departamento de policía, sino también al Terminator de Skynet que continuaba buscándolos. El T-800 de John usa el poderoso arsenal que habían reunido para atacar a los vehículos policiales, obligando a los oficiales a retroceder y replegarse, dando tiempo a Sarah, Miles y John para que terminen de instalar explosivos y tomen las piezas más importantes de la misión, el brazo y el procesador del primer Terminator. Sin embargo, el escuadrón SWAT de la policía ingresa y los ataca, hiriendo mortalmente a Dyson y obligando a Sarah a dejarlo atrás para sobrevivir. Gracias a la resistencia del Terminator a las armas policiales, este logra hacerse de un vehículo para sacar a Sarah y John del edificio, mientras que en el interior, Miles, teniendo en su poder el detonador, sucumbe a sus heridas y activa todos los explosivos, destruyendo todos los archivos y restos de su trabajo junto con un piso entero del edificio. Recién llegado a la ubicación, el T-1000 usa su motocicleta para alcanzar un helicóptero de la policía y retomar la persecución con él. Sarah y el Terminator intercambian disparos hasta que ella es alcanzada por una bala, momento en el que su protector detiene el vehículo y provoca que el pequeño helicóptero se estrelle, ganando algunos minutos. Tras obtener otros 2 vehículos, la persecución se reanuda, conduciendo a todos hasta una fundidora en la que el T-1000 es congelado momentáneamente con nitrógeno líquido. Debido al calor del lugar, sin embargo, el Terminator se vuelve a formar a partir de los trozos de su cuerpo, por lo que el T-800 se separa de ellos para enfrentarlo, y tras una violenta lucha, es aparentemente derrotado al perder su fuente de energía. Su sistema de energía auxiliar, sin embargo, aún funcionaba, por lo que fuera de la vista del T-1000, el T-800 vuelve a activarse y a retomar su misión. Mientras tanto, el exterminador toma la forma de Sarah para engañar y atraer a John a su muerte, pero la verdadera Sarah interviene y lo salva. Y mientras usa todas sus municiones haciéndolo retroceder, el T-800 aparece portando su lanzagranadas, y con un certero disparo, le ocasiona daño masivo. La inestable máquina pierde el control de sus facultades y cae en el metal fundido, siendo destruido por completo. Reunidos nuevamente, John lanza el brazo y el procesador del primer Terminator en el mismo pozo de metal incandescente. Pero la amenaza del surgimiento de Skynet no había terminado. Aún existía un Terminator,
su protector. Pese a la negación inicial de John, es la misma máquina, de algún modo consciente de que su sacrificio era necesario, quien lo convence de que lo deje ir y terminar con esa guerra que había trascendido al tiempo. Tanto Sarah como su hijo, con expresión de tristeza y pérdida, observan a su leal protector ser fundido en el metal líquido, el final de un conflicto cuyo inicio lograron evitar. A partir de entonces, el futuro era incierto, y Sarah por primera vez se enfrentaba a él con esperanza, porque si una máquina, un exterminador, era capaz de aprender el valor de una vida humana, quizás la humanidad también lo pueda hacer. Esa es la trama, muy reducida, de Terminator 2 Judgment Day. La película que, como ya dijimos antes, es considerada por muchos no solo como una de las mejores del género de ciencia ficción, sino también como la mejor secuela jamás concebida. Terminator 2 es una película que involucró numerosos procesos, narrativos, argumentales y cinematográficos de relevancia. Por un lado, tuvo la difícil tarea de revertir la imagen de villano que Arnold Schwarzenegger tenía por el rol de la primera película. Y a diferencia de esa primera interpretación, la de Terminator 2, pese a no haber tenido gran cantidad de diálogos, tuvo un desarrollo de personaje bastante extenso, y paradójicamente, muy humano. Y es que por medio del contraste entre el comportamiento inocente y juvenil de John y sus interacciones con el frío y enfocado actuar del T-800, su personaje comienza a aprender, a adoptar algunos manierismos, expresiones y comportamientos que, sumados al final de la película, justifican el que una máquina pueda mostrar, aunque de manera lógica, cierta emotividad. Y es que sus interacciones no se limitan a aprender lenguaje común o saludos juveniles, sino a conversar sobre miedos, sobre sentimientos o el dolor humano, que al final el T-800 dice comprender, señalando magistralmente además que pese a comprenderlo, era algo que nunca podría hacer. La clara diferencia entre el humano y la máquina siendo enmascarada en una emotiva despedida entre un niño a un inocente y la única imagen paterna real que había tenido. Del mismo modo, Sarah Connor inicia el film en una faceta muy diferente a la que tenía al final de Terminator 1, pues habiendo sido una chica común y con una vida rutinaria, tuvo que afrontar una realidad traumática que cambió para siempre su percepción del mundo, abocándose a adquirir las habilidades y recursos necesarios para su misión en el futuro, y en ese proceso, en un lapso de 10 años, convirtiéndose en una guerrera, fuerte, ingeniosa y persistente. Un proceso que incluyó, tal como John describió, intentos de destruir compañías de software y desarrollo tecnológico, cegada por el miedo y temor con el que cargó durante tantos años y que hasta cierto punto la había llevado al borde de la locura, hasta casi convertirse ella misma en una exterminadora, al menos a nivel psicológico. Su evolución y actitud, sin embargo, la convirtieron en una de las heroínas más queridas del cine, reconocimiento que comparte, a juicio personal, solo con Sigourney Weaver en el rol de Ellen Ripley. Uno de los puntos más llamativos de la cinta es sin duda el T-1000, y no solo por sus habilidades como organismo cibernético, sino por su actuación, actitud y presencia. Y es que James Cameron deseaba que su villano fuera físicamente distinto al T-800 de Arnold, mucho más esbelto, ágil y rápido, características que exhibe en las numerosas escenas en las que hace gala de su gran velocidad y técnica al momento de correr. Pero pese a no tener la corpulencia del T-800, su inexpresiva y fría mirada, sus movimientos pausados y precisos y su actitud amenazante lo convierten en un villano memorable, con lo que podríamos llamar una personalidad muy definida, si es que tomamos como tal su actitud predatoria y el aplomo con el que siempre actúa. Del mismo modo, Edward Furlong como John Connor nos entregó una actuación muy bien hecha para alguien de su edad, un joven rebelde e impulsivo, confiado y a veces arrogante,
pero no invulnerable, y es que su personaje tenía que mostrar la razón por la que eventualmente se convertiría en el líder de la resistencia, pero al mismo tiempo tenía que tener una vulnerabilidad por la cual ser protegido. No podemos negar, sin embargo, que su apariencia, siendo un niño de 13 años, no lograba sostener bien la idea de que John Connor tenía en realidad solo 10 años. Pese a que su carrera actoral no progresó mucho más allá de su papel como John Connor, su desempeño como tal se ganó un lugar en el corazón de los fanáticos. Y no queremos dejar de mencionar el desempeño de Joe Morton como Miles Dyson. Y es que pese a que su participación en el film es bastante reducida, nos dio escenas realmente descorazonadoras. En el aspecto técnico, es innegable que Terminator 2 tiene una calidad impresionante. Aún 3 décadas después, la cinta sigue viéndose muy bien, con una cinematografía inmejorable, fotografía, edición de audio y diseño de producción sumamente detallados, y efectos especiales impresionantes, una mezcla de clásicos efectos prácticos y de innovaciones digitales, las mismas que surgieron gracias a la semilla que Cameron sembró cuando hizo El secreto del abismo. Los requerimientos de una visión consolidada que potenció los avances tecnológicos del cine y que permitió que más tarde se hicieran otras maravillas del séptimo arte como Jurassic Park o El Señor de los Anillos. Como conclusión, Terminator 2 lo tiene todo. Un desenfadado y peculiar héroe que cautivó a varias generaciones, una heroína que se convirtió en uno de los verdaderos símbolos de la fuerza femenina, un desalmado villano tan atemorizante como memorable, un valiente que es capaz de sacrificarlo todo por una causa justa, y a aquel que tiene que crecer sabiendo que carga con el peso del mundo sobre sus hombros y que pese a eso, no deja de lado su humanidad. Mucha acción, tensión, emotividad, frases célebres, Hasta la vista, baby. Un excelente soundtrack y un mensaje implícito sobre la importancia y el valor de la vida para el futuro. ¿Se puede entonces afirmar que Terminator 2 sea la mejor secuela jamás hecha? Pues innegablemente tiene muy fuertes contendoras por ese título, y dependiendo de gustos y expectativas, cada quien podrá elegir una u otra. Pero lo que sí es innegable es que Judgment Day es una de las mejores películas de ciencia ficción de la historia, una digna heredera del éxito de su predecesora, de esas películas que siempre vale la pena ver de nuevo, y más aún si se trata de la edición especial, más desarrollada y profunda. Pero eso es tema para otro video. Atentos al canal. Recuerden que toda la información sobre la primera Terminator está disponible para ustedes en el canal. No dejen de revisar nuestras listas de reproducción. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo. Gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.